Pero vamos a hablar de esa voz fuerte, de ese discurso vehemente que ha caracterizado en la historia a los líderes. Y justamente esto es lo que queremos ver, porque realmente recordamos frases fuertes de cada uno de ellos y vamos a hacer este examen, ¿verdad? O este recorrido de la mano de don Rodrigo Campos. Él es sociólogo, buen amigo de esta casa. Muy buenos días, Rodrigo. Muy buenos días, Patricia, y buenos días a todas las personas que nos están viendo en este momento. Hay características que han definido, ¿verdad?, los líderes de nuestra historia, y ese es precisamente ese discurso fuerte. ¿Por qué este discurso verdaderamente conquista las sociedades? Hay elementos que cada una de estas personas considera que van a encontrar más oídos o una mejor recepción, y eso hace que lo enfaticen mucho. En algunos casos se trata realmente de una convicción ideológico-política, y en otros casos se trata más bien de una pose para el mercado. El tiempo es lo que va determinando realmente cuál era la posición de cada una de estas personas. Aquí hay dos instituciones muy importantes. Una es la escuela, que nos enseña a pensar, nos enseña a analizar y nos enseña cuáles son los contenidos que vamos a digerir como consumidores de información. Y dos, los medios de comunicación, que van a responder a estos contenidos que la sociedad está pidiendo, y eso va generando una serie de temas que están como sobre la mesa, sobre el tapete, y de ahí es donde los líderes toman aquellos temas que consideran que van a tener más oídos y los reproducen a su manera. Vamos a ver este discurso, por ejemplo, haciendo este recorrido del cual estamos hablando. La verdad es que yo he sido, o soy tal vez, un hombre muy afortunado. Comenzando porque me tocó nacer de casualidad en Costa Rica. Mis padres viajaban desde España a América y resolvieron quedarse aquí. Don Pepe Figueres logró que miles de personas siguieran sus ideales, ¿verdad? ¿Cómo logra esto? ¿Cuál era su modo? Recordemos que estamos en una Costa Rica bastante diferente de la que tenemos en nuestros días, ¿verdad? La Costa Rica de don Pepe era una Costa Rica bastante más activa y bastante más aguerrida en algunos sectores, con injerencia política que hoy ni siquiera están en el panorama. También tenemos una Costa Rica en la que hay que apelar a valores muy básicos y muy fundamentales, dada el nivel educativo general y también niveles de pobreza. Estamos pensando en una Costa Rica donde una de cada dos personas tenían un nivel de pobreza importante. Y entonces, ¿cuáles son aquellas imágenes que se evocan? La construcción del país, la construcción de la familia como una pieza fundamental, y el asunto de que esa idea de que vamos todos en un mismo barco, por así decirlo. Qué cosa, ¿verdad? Porque usted bien lo apuntaba, Rodrigo, que los tiempos cambian. Efectivamente, si recordamos a este mandatario, ¿verdad?, don Pepe, en el momento que lo cuestionan por un dinero, y él dice, ¿y qué? Me lo comí. Y si me lo comí en confites, en este momento, pues, evidentemente esto nos llevaría no sé a dónde. Pero era esa frescura que se podía tener y además sin ninguna consecuencia. Eran formas muy diferentes de hacer política en todos sus extremos, en todas las posibilidades que se abran en ese abanico del ejercicio del poder. Eran formas muy diferentes a las que podemos ver hoy, aunque en el fondo las motivaciones sean parecidas. Hay un sociólogo dentro de las teorías clásicas que nos señala que las personas tienden a buscar tres cosas con P: plata, poder y prestigio. Eso no ha variado, pero la forma de obtenerlo sí ha cambiado mucho. Bien, vamos a ver ahora a don Mario Echandi y a don Rafael Ángel Calderón Fournier, hablando precisamente de Calderón. Equivocado, que con mucha justicia después hicieron al doctor Calderón benemérito de la patria. Primero lo declararon traidor y después los mismos lo hicieron benemérito. Quiere decir que yo no estaba equivocado cuando quería que las gentes que tienen esos méritos volvieran otra vez a Costa Rica. Ese fue sin duda uno de los momentos más extraordinarios de mi vida,
y estoy seguro que fue uno de los momentos más extraordinarios de la vida de mi padre, porque al ver ahí esa inmensa mayoría del pueblo costarricense reunido, agradeciéndole a quien había logrado la gran reforma social, estoy seguro que se le borraron a él los sufrimientos de los 10 años del exilio. Vuelve el doctor. 15 años después. Se van y vuelven, y después de ese tiempo tienen ya un reconocimiento, digamos, de lo hecho, pero no en el momento. Hay acciones que en el momento no son lo más popular, no son lo mejor recibidas. Hay muchos factores por los que esto puede ocurrir. Puede ser una falla en la comunicación política, y eso ha ocurrido mucho en las últimas administraciones. Por ejemplo, hay elementos muy importantes que se han logrado y no se han sabido comunicar. Y hay desaciertos también importantes que a veces pasan desapercibidos, porque las personas están pensando en otra cosa de acuerdo a lo que en este momento nos urge más. Y entonces esa falta de comunicación en ambos sentidos es lo que ha hecho que con el tiempo vayamos recapacitando, viendo las cosas con una óptica diferente, cuando ya obtenemos los resultados de esas acciones. Recordemos que en esto de los manejos del Estado, de las finanzas públicas y demás, no es algo tan inmediato. hay cosas que no las podemos ver de hoy para mañana, claro. Ni en 2 ni en 5 años. Cierto. Entonces hay que poder leer esos momentos de la historia y determinar qué es lo que nos afecta realmente. Vamos a salir de Costa Rica y nos vamos con Donald Trump. Vamos a ver. We must reject the politics of revenge, resistance, and retribution, and embrace the boundless potential of cooperation, compromise, and the common good. If there is going to be peace and legislation, there cannot be war and investigation. It just doesn't work that way. Fuerte, incorrecto en muchísimas situaciones, ¿verdad? Y hasta ofensivo en muchos de sus discursos, pero caramba, fue el presidente del país, de uno de los países más poderosos del mundo. Y lo estamos viendo en dos épocas muy diferentes. Con los ejemplos anteriores, era una época en la que en general la región y el mundo avanzaba hacia mayor participación democrática, más regulación estatal de algunas instituciones, y la historia en general es como un gran péndulo. Después de que vamos a un cierto extremo en ese sentido, el péndulo se devuelve y busca formas de mayor control, de reducción de derechos, de más autoritarismo. Es normal, incluso los seres humanos a lo individual nos movemos así, entre alegría y tristeza, entre amor y odio. Como sociedad tenemos esos grandes movimientos de la historia que son más democratizadores y más autoritarios, y nos movemos en ese péndulo enorme de la historia. Y el anterior ejemplo nos refiere justamente a un periodo en el que hay más oídos. Si entramos, por ejemplo, a redes sociales, hay algunas en donde el insulto, el odio son la moneda común, y esto de alguna forma se reproduce en el resto de la sociedad como una forma de comunicarnos. Ahora llega esta variedad de líderes, variedad de lo que hemos visto a través de la historia, ¿verdad? Con estos ejemplos que hemos mostrado. ¿Cómo debería o cómo podría ser, verdad, el discurso de nuestro presidente electo de ahora en adelante? Costa Rica ya lleva varios procesos electorales con divisiones que no hemos sabido sanar. La división entre unos y otros se profundiza con cada proceso electoral, y en lugar de buscar una causa común, un proyecto país en común, lo que han hecho estas competencias electorales es tratar de captar votos aprovechando esa división. Bueno, esto es lo que la sociedad de alguna manera logra, digamos, asimilar en una especie de ceros y unos, blancos y negros, buenos y malos, ¿verdad? Es más fácil entender ese lenguaje binario.
Entonces se aprovechan de esto y de alguna manera nos han mantenido en ese discurso. ¿Qué desearía uno? Pues un proyecto país en donde no se nos quede gente por fuera. Pero la desigualdad en Costa Rica se ha profundizado seriamente. Es una vergüenza como país que tengamos los peores niveles, los peores indicadores sociales dentro del Club de Naciones Desarrolladas y habría que buscar la reducción de este tipo de cosas y no ser una especie de mal ejemplo dentro del Club de los Desarrollados. Ojalá y no, ¿verdad, Rodrigo? Aprovechando que estás aquí, una de las problemáticas más fuertes de nuestro país es el sector vivienda. Vamos a ver una información para luego poder comentar. ¿Está Claro. bien? Vamos. Tener vivienda propia es un sueño para más de 900,000 personas en el país. Y es uno de los temas más importantes que, según los mismos ciudadanos, el nuevo gobierno debe intervenir de manera inmediata. Muy mal está tener vivienda. Ojalá Dios quiera que ese gobierno que viene ahora, que se ponga las pilas y ayude a toda esta gente que está muy mal de vivienda. Para conseguir casa propia es horrible, alquilar ni para qué. En otras palabras es difícil. Usted ve precarios por todos lados y gente que se mete. ¿Por qué? Porque no tienen dónde vivir. Necesitamos que el gobierno nos ayude a nosotros primero. Difícil sacar un préstamo. Los requisitos ahora son muy altos para lo que la gente gana en Costa Rica. En su plan de gobierno, Rodrigo Chávez se refiere de esta manera a la solución en temas de vivienda. Promover una política de vivienda descentralizada que facilite el acceso al suelo urbano de la población y que permita la atención efectiva de los asentamientos informales. Pero, ¿cómo se podría abordar correctamente el faltante de casa propia para tantas familias en Costa Rica? Una realidad en este país y en muchos de nuestros países de Latinoamérica. Lo que debemos hacer, porque los recursos, bien que mal, son limitados, los que tienen que ir a atender estas necesidades son transferencias de recursos. Hay que revisar, me parece a mí, por un lado, el repago o no del bono familiar de vivienda, porque son recursos que por años se han dado a fondo perdido, es decir, no se recuperan esos recursos. Si logramos que la gente pague, aunque sea un poquito ahí, podemos ir creando un fondo para recuperar esos recursos. La necesidad de vivienda propia se agrava en estos días, cuando los precios de los alquileres van en aumento, tanto por la subida del dólar como por los insumos en colones. Resumen, difícil, ¿verdad? ¿Cómo deberíamos abordar esta temática? Difícil en un momento en donde Costa Rica importa muchos de esos insumos, hay problemas serios en la red logística global. En Asia hay un atasco de contenedores que no logramos imaginar el tamaño. Dimensionar la situación, exacto. Y eso nos genera diferencias en el acceso a ciertos materiales. Costa Rica no tiene industria metalúrgica, por ejemplo, entonces hay que importar importantes cantidades en esto. Y es un elemento de construcción súper necesario, dado nuestro suelo y nuestra actividad sísmica. Pero ahí mencionaba también un caballero, y esta es una temática grave, ¿verdad? De que los salarios, digamos, cuando uno va a accesar a la banca, también es complicado para poder, porque los requisitos son tremendos. Exacto, y no solamente un tema de requisitos, sino de poder adquisitivo. La pérdida del poder adquisitivo costarricense es importante, sumamente importante, porque cada vez podemos comprar menos con el mismo salario. Y eso significa que las posibilidades de obtener, de satisfacer necesidades básicas de vivienda, salud, educación, vestido, recreación, deporte, cada vez es más difícil porque tenemos un salario que básicamente se empieza a reducir únicamente a la supervivencia, a pagar los recibos de los asuntos básicos, gastar lo menos posible, el transporte para seguir trabajando y alimentación. En este contexto es muy difícil pensar en estimular un área de desarrollo tan importante. Recordemos que cuando se construye una casa se necesita mano de obra, se necesita transporte, materiales, hay una parte del sector público que también funciona dando servicios, entonces se activan muchas partes de la economía,
Pero si la gente no puede pagar eso, todas esas partes están dormidas, están sin generar más empleos y demás. No es tan simple como decir, vamos a tener una buena intención en cualquiera de los sentidos. Hay que mover muchos elementos del sector público y privado, y eso está por verse. La falta de trabajo, evidentemente el desempleo también es un problema tremendo. Exactamente, porque tenemos a muchísima gente desperdiciando su enorme talento. Muchos jóvenes, muchas mujeres, muchas personas profesionales que lo que hacen es generar una presión a la baja en los salarios porque necesitan el empleo y están en disposición de hacer cualquier cosa. Y eso no nos beneficia a ninguno, a nadie, porque los salarios se suelen mantener bajitos, ya que si a usted no le gusta su empleo, hay 500 personas haciendo fila esperando. Estarían atrás de uno, claro, claro. Rodrigo, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperemos que no haya que esperar tanto en esta historia y que nuestro presidente electo, pues las promesas se hagan realidad muy pronto, ¿verdad? Siempre hay que abrigar esperanza, eso Fe es y esperanza lo no que la nos perdemos. mantiene. Muchas Correcto. gracias. Feliz fin de semana para vos. Igualmente. Compañeros.